Un buen día para conocer personas. Hoy es un muy buen día para darse una vuelta por los sabores peruanos y bueno, para eso vamos a hablar en vivo y en directo, ¿no? Con un especialista, un experto, alguien que viene de allá a transmitir esa fantástica cultura que tiene el Perú en términos de gastronomía. Andrés Ugaz visitó nuestra ciudad y bueno, queríamos conversar con él para que nos cuente por qué Perú es el país más rico del mundo. Muchas gracias, Federico. Mira, cuando yo escuché por primera vez este eslogan, digamos, no es que me resistí, pero dije, es poco elegante decir el país más rico del mundo, pero luego metiéndome en mi experiencia, en mi biografía, yo creo que sí es cierto, porque yo de chico, como muchos, quise ser futbolista y gracias a Dios no fui lo suficientemente bueno, porque si no fuese por la cocina, yo no conocería el país que conozco. No conocería los mercados que conozco, no haya cocinado con las señoras de la Amazonía, haya cocinado, hace poco estuve en Cajamarca, he estado en campos de café, de frutas, y me he encontrado con historias maravillosas a partir del tema de la cocina. La cocina a nosotros nos ha servido en un momento muy duro, que fue el terrorismo, porque los peruanos nos encontramos y nos curamos socialmente desde la cocina. Nos toleramos más, nos conocemos más, nos entendemos más, hasta nos hemos perdonado desde la cocina. La cantidad de información que portan nuestros platos y nuestros insumos hacen que ese eslogan tenga coherencia. Es un país rico, sobre todo porque el testimonio de ese viaje que empezó hace muchos años del antiguo poblador del Perú, inacabable, está en nuestros sabores. Y eso nos hace ricos. Nosotros como generación, yo pertenezco a una generación posterior a la de Gastón, pero Gastón nos convocó en algún momento un grupo de cocineros para hacer en realidad una revolución social desde la cocina y en un momento en el cual la cocina peruana no era reconocida ni siquiera por nosotros los peruanos. En la escuela de cocina donde yo estudié no me enseñaban cocina peruana. Las embajadas servían cocina francesa y nunca ibas a llevar a un invitado extranjero a comer, no sé, un ceviche en el mercado, jamás. Esto ha pasado en los últimos 20 años y por eso es una revolución. Mis hijos, la generación de mis hijos reciben un país distinto. Ellos y los jóvenes de ahora consumen el Perú, viajan por el Perú, cocinan, les gusta. O sea, ha habido un reencuentro porque yo creo que la cocina nos ha vuelto a humanizar. En un momento en el cual se han perdido las sobremesas, todo se compra en supermercados, las tradiciones casi, digamos, están más relacionadas con irte a comer a McDonald's solo y mirando la televisión. La cocina es como que nos ha jalado la oreja y se ve un ratito. O sea, no perdamos lo más importante que tenemos ahora en un mundo que empieza a buscar justamente experiencias auténticas y culturas vivas. Todo eso, en fácil, es ponerte un ají ahí en el frente, comerlo y empezar a contarte qué trata. ¿Y por qué la diversidad de la gastronomía peruana? ¿Cuál es el secreto, no? Ha sido obviamente capital de civilizaciones y bueno, de lugares especiales o donde han sucedido muchas cosas en el mundo, con una cultura preexistente también muy grande, pero se dice muchas veces que uno no le alcanzaría el año, ¿no?, para recorrer las recetas de la gastronomía peruana. Sí, mira, y yo creo ser una persona que ha viajado mucho por mi país, de hecho he viajado por todo el Perú, por un grupo de cocineras mayores de 60 años cada una, porque yo además de cocinero y panadero, yo estudié antropología y una de las estrategias que tenemos para entrevistar es cocinar juntos. Entonces, cocinando con un grupo de señoras, yo le decía, no tenemos que poner al turista una Coca-Cola. ¿Por qué no ponemos lo que ustedes comían de chicas, tomaban de chicas, qué bebida tenían? Y ellas empezaron a mirar y una de ellas dijo, nosotros teníamos el té de piedra. Y cuando dijeron el tema del té de piedra me sorprendió. Esto es en el sur del Perú y el norte de Chile, en realidad es una zona que la compartimos prácticamente, Tacnarica. Y me hablaron que el té de piedra era una preparación que se hacía en el invierno y la mamá llegaba con piedras del río que las lavaba y las ponía a calentar en fuego y una vez calientes las ponía sobre el azúcar. El azúcar abrazaba ello y eso lo hacían una infusión y le ponían hojas de limón. Y esa era su bebida. Y no lo contaban porque nos han enseñado que la escasez avergüenza y no hay que contarlo. Empezaron a hablar cada una de ellas y como que empezaron a contar más de esto. Y una dijo, pues no solamente eso, sino que el caramelito que se formaba lo poníamos en plástico y nos engañábamos que era nuestra golosina en el colegio. Entonces te das cuenta que también una expresión
de esos recursos que han tenido nuestras madres y abuelas frente a la escasez se da en nuestra cocina. Las cocinas, y mucho de la cocina peruana, es rica por todo lo que tiene, pero sobre todo por todo lo que tuvo que prescindir, pero con dignidad. Y ese es el sino de una cocina como esta, porque en algún momento los chinos que llegaron tuvieron que pasarla muy peluda, muy dura, viviendo en galpones, y sabían saltear porque venían de Shanghái, y los primeros lomos saltados probablemente salieron de ahí. Cortar en pedacitos la carne, como la hemos comido ahora, implica escasez. Tenías que hacer alcanzar la proteína, pero fíjate qué excelso es el plato ahora. Entonces, esa diversidad tiene que ver con muchos pasajes de nuestra historia, porque los japoneses están en el ceviche que comimos y la parte criolla que tuvimos y el limón que trajeron los españoles, porque el postre que has probado hoy día tiene que ver con una influencia mora, porque un manjar desde la palabra es árabe, y en el Perú pasaron cosas, se mezcló el manjar con el merengue, y de pronto es el suspiro de limeña, que era un postre muy de 1900, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a ver la historia de nuestra cocina, pero contada nuevamente, porque para nuestros hijos y los jóvenes es mucho más fácil contarlo desde elementos que les son próximos, y lo contamos desde los platos. El ejercicio maravilloso es poner platos en la mesa y empezar a hablar de tu historia de eso. Empezar a hacer un recorrido imaginario desde la variedad de papas, yucas, camotes, maíces que puedes tener. Recorrer la costa del Perú desde los ceviches es una experiencia deliciosa. He tenido la enorme suerte y oportunidad de hacer caletas con pescadores artesanales y comer distintos tipos de ceviche. Y celebro que no fui lo suficientemente bueno en el fútbol para llegar a ser futbolista, porque creo que no lo hubiera vivido. Claro, las cosas del destino que te llevan en una dirección y bueno, te hacen conocer un mundo nuevo. Vos te has especializado mucho en el tema del pan, que es mucho más que un alimento. Bueno, todo en Perú tiene mucho más que ver, más allá de la simple cuestión de alimentar no al otro, sino de brindar amor y de transmitir cultura y demás. En el caso del pan, ¿qué es el pan para vos y el pan en esta tradición, digamos, de la gastronomía peruana? Nosotros tenemos una gran tradición de panes. De hecho, cuando empecé mi primer trabajo de investigación, partimos, como éramos un equipo, de una hipótesis, ¿no? A una cultura importante le corresponde una cocina importante, y a una cocina importante le corresponde una panadería importante. Entonces escogimos destinos que tenían esas características y no nos equivocamos. Los panes en el Perú acompañan una experiencia gastronómica, no la reemplazan. Entonces, a una cocina muy variada, muchas variedades de sabores de panes que complementen, recojan el juguito del plato y estén ahí. Si bien es cierto, la cultura del pan llegó con los españoles, nosotros teníamos una suerte de, lo llaman los investigadores, que eran las tantas, que eran preparaciones tipo galletas con salvado de maíz y agua, o salvados de maíz y sangre de auquénidos, que eran más rituales y se hacían en piedras calientes. Esos panes en piedras calientes se llamaban calatantas, cala por piedra y tanta por pan. Nosotros contamos con más de 300 variedades de panes regionales en todo nuestro país, y la cantidad de funciones que cumplen los panes es impresionante. Tú sabes que nosotros vivimos un fenómeno muy fuerte que fue el del terrorismo. Cuando yo hablaba con la gente de Ayacucho, después de pasar y superar esa etapa, muchos me decían que cuando regresaban a su tierra, Ayacucho, luego de visitar a algunos familiares o amigos que estaban ahí todavía, iban a sus panaderías a comer el pan con el cual habían crecido. Y en ese momento los ojos se les inflaban y te das cuenta que no estabas hablando de una receta, estabas hablando de que el pan es portador de memoria y es lo más evocador que podemos tener. El aroma del pan recién salido del horno, dime si no te lleva a tu niñez. Dime si eso no genera, digamos, muchos recuerdos. Entonces, es un vehículo muy fuerte para integrar a la gente, pero sobre todo para generar lo que se llama la cooperación emotiva. Cuando trabajo con panaderos, como me ha tocado la oportunidad de ser parte del mundo del pan de mistura y convocar a casi 200 panaderos de todo el Perú para poder mostrar los panes en mistura, me encuentro pues con temas que están mucho más allá, pero mucho más allá del tema gastronómico. El pan identifica a un grupo de la sociedad y contraidentifica a otro. Ayacucho por un lado y Huaraz por un lado, en mistura decían mi chapla, que es un pan tipo pita pero serrano, con harina de trigo integral y con anís. Mi chapla lleva anís, no, pero la mía lleva infusión de anís. Entonces tú veías que en ese momento la función del pan era una demarcación territorial.
alguna señora haciendo la fila de Andahuaylas miraba los panes y decía, han preparado el taparaco. El taparaco en quechua quiere decir mariposa. Y es un pan efectivamente que se abre, tiene una cocción, luego se abre y se lleva a una segunda cocción. Y buscamos a Célica, que era la panadera que había traído yo, y le digo, vino una señora preguntando por este pan. Entonces la sacábamos a ella y era una señora como de 80 años. Entonces cuando la veía a Célica llegar con el pan, la señora se ponía a llorar y se abrazaban. Entonces decía, mira todo lo que tiene el pan. Y solamente queremos hablar de las recetas. Está bien, las recetas es una forma de codificar esa información, pero hay un mundo relacionado al pan, a la emotividad, a la función que cumple. Entonces, parte del trabajo que vengo realizando es no solamente la colección de recetas de panes como coleccionar mariposas, sino la recolección de historias, de momentos, de recuerdos. Yo creo que hacer un libro de panes es una forma de coleccionar recuerdos colectivos. Y eso es muy valioso en un momento en el cual nuestro continente es mirado por el mundo justamente porque tenemos información, tenemos una identidad muy fuerte y podemos contar historias desde elementos muy cotidianos. El pan es uno de los grandes vehículos para poder contar historias. Bueno, evidentemente para vos y para el Perú y para nosotros también la comida es mucho más que el simple hecho de alimentarnos y tiene mucho más valor que esa necesidad física. En pocas palabras, ¿qué puede encontrar alguien que aún no conoce en la cocina peruana? Mira, yo creo que sí, puedes encontrar muchos sabores y mucha diversidad, que yo creo que ese es algo que va a pasar y se ha dicho mucho ahora, y es cierto, pero yo creo que el mayor efecto que yo he notado que ha podido pasar en el Perú con quienes nos han visitado es que el impacto ha sido tan importante que ha llegado a su país a mirar de otra manera su cocina. Y eso es delicioso. Nuestra cocina no está presentada al mundo para que vayas y la repitas, la puedes hacer. El tema es cómo te puede afectar positivamente y decir, mira, si en el Perú ha pasado esto, con una cocina que lo tienen y que yo también tengo, ¿por qué no hemos podido hacer esto? Entonces, eso yo creo que es, eso paga la experiencia, eso paga el esfuerzo, eso paga hacer una feria como Mistura y todo ello. Cuando tú notas, porque yo luego de Mistura he visitado amigos que han visitado y me he ido a Bolivia, a Chile, a Colombia, acá a Argentina, y empezar a hablar del patrimonio alimentario regional, empezar a hablar de la importancia de la cocina y la casa, la cocina y la abuela, la cocina y la tía, el mercado, la feria. Yo creo que eso es lo más importante que puedes encontrar. Un espejo en el cual puedes ver que tu cocina es tan importante como lo que pasó en el Perú. Bueno, eso sin dudas hace, como decíamos, a la gastronomía peruana y al Perú el país más rico del mundo, ¿no? Tal cual, vayan a probarlo. Bueno, ahí está hecha la invitación de Andrés Ugaz, que pasó por la ciudad y que nos traía un poco de esta diversidad y de esta belleza que nos hace pensar que es la gastronomía peruana. Muchas gracias, Andrés, y bueno, espero volvernos a ver en torno a una mesa. Gracias, Federico. Te esperamos en Lima, en el Perú y en general en todos los destinos que has podido ver. Bueno, ahí era la palabra de Andrés Ugaz, chef peruano, que nos visitó y nos trajo un poquito de su país a nuestra ciudad. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para sentir la radio. Vorterix Rock 102.